estamos de vuelta a sus hogares. Esta vez acompañado del doctor Luis Zurita. No es la primera vez, Luis. Para mí es un honor recibirte aquí en las instalaciones Guayaquil Tasting Club, del cual eres un asiduo concurrente. Cuéntanos, ¿qué te gusta de Guayaquil Tasting Club? Bueno, lo primero, su nombre. Gracias por la invitación. El Guayaquil Tasting Club, el primer club de whisky que hay en el Ecuador. Y para los amantes del whisky, que somos casi todos los ecuatorianos, que crecimos con el whisky, pues esta es una oportunidad enorme para degustar diferentes whiskies y probar esta bebida que tanto nos agrada. Ah, Guayaquil Tasting Club, si bien se especializa en whisky, también tiene cualquier bebida, la que sea de preferencia del consumidor ecuatoriano. En el programa anterior estábamos hablando tanto de whisky como de vinos. Lamentablemente, pues el tiempo nos faltó para abordar lo que nos dice una etiqueta de whisky. En tu experiencia, ¿qué información obtienes tú de una etiqueta cualquiera de un whisky? Bueno, lo primero es la marca del whisky, que nos indica un poco el fabricante. Luego, si el whisky tiene o no tiene una edad específica. En este caso vemos que tiene 15 años. Eso significa que de la mezcla de whiskies que están contenidos en esta botella, el más joven debe tener 15 años. Eso, en ese sentido, los escoceses o los fabricantes en general de whisky son muy estrictos, ¿verdad? Lo otro, la composición, este es un single malt, es decir, es un whisky exclusivo de maltas y de maltas de una sola destilería. Ese es un single malt. Puede ser también un blended malt, significa que son hechos de malta, pero malta de diferentes destilerías. Entonces, eso son lo que nos proporciona, yo diría, las etiquetas. El nombre de whisky siempre nos va a indicar que es un escocés el producto. Cuando vemos whisky, pues ya sabemos que estamos hablando de un producto irlandés. Ok. Entonces, vos decías que tenemos primeramente el nombre de la destilería, la añada que en algunos casos está, cuando no existe, son whisky sin edad determinada, non-age statement. Aquí nace una especie de polémica o de dilema. ¿Tiene que ver la edad necesariamente con la calidad del whisky? Antes estábamos acostumbrados a pensar que mientras más edad tenía el whisky, más calidad tenía. ¿Es eso enteramente cierto, Luis? No, de ninguna manera. Realmente la edad sirve en determinadas ocasiones para identificar whiskies que podemos llamarlos premium, que tienen 18 o 25 años, pero que no necesariamente son mejores que otros whiskies que no tienen edad determinada, o sea, los NAS, con no edad determinada, NAS en inglés. La combinación que se hagan de los diferentes maltas o de los diferentes granos o maltas y granos es lo que va a dar la característica y el sabor, y en muchas ocasiones un whisky NAS resulta mejor para ciertos paladares que un whisky que mantenga cierta edad. Entendemos también que la norma implica que cuando tú pones la edad, y lo decías anteriormente, es la edad de la barrica de menor añada. Y muchas veces estas mezclas que tú hablas, así sea solo de malta, corresponden a distintos años, y cuando los años abarcan un gran magnitud entre ellos, pues es preferible no ponerle que a resaltar un año que no muestra la realidad de lo que hay en la etiqueta. Correcto. Puedo yo tener dentro del del whisky que estoy tomando, un whisky que tiene 30 años y uno que tiene 5, pero ese que tiene 5, siendo joven, nos ayuda a darle la complejidad o el sabor tan agradable del whisky.
Entonces estaría yo obligado a poner ese whisky la edad de 5 años porque tengo un solo whisky con esa edad y no obviar el de 30 años. Entonces de ahí nacen los NAS. Ya. En vinos hablábamos de denominaciones de origen. En whiskies normalmente también encuentras en etiqueta la palabra Scotch o Irish. ¿Qué significa en ese caso esa palabra? Bueno, significa la zona donde se produce el whisky. El Scotch pues es producido en Escocia, el Irish en Irlanda, y no solo en eso, sino que se diferencian también en el nombre. El escocés es el whisky, como conocemos nosotros, y en Irlanda tienen el whisky, ¿no? Como lo podemos apreciar en este Tilling, que es un excelente whisky. Entendemos que en algún momento dado los whiskies irlandeses predominaron en el mundo y que los escoceses habían decaído en calidad y los irlandeses, para no ser juzgados igual que los escoceses, prefirieron agregarle esta E a la palabra whisky. Correcto. Y los americanos también tienen esa E en función de que fueron los irlandeses los que pusieron las primeras destilerías en Estados Unidos, ¿no es así? Es correcto, eso con los bourbon y los whiskies americanos, los Tennessee whisky. Entonces, si dice American whisky, es americano; si dice Canadian whisky, es una especie de denominación de origen que abarca todo el país, ¿no? Y si dice Japanese, obviamente es japonés. Ahora, hay otras cosas que también nos indican la botella. Vamos a ver, por ejemplo, esta de Tullibardine, que es un single malt escocés. En este caso dice 228. Sí, eso 228. ¿Qué lectura toma el consumidor? Es la cantidad de litros de alcohol de whisky que están contenidos en una barrica. Habitualmente las barricas de whisky tienen 650 litros y estas están 228 en una barrica de Burgundy, de Borgoña. Entonces eso hace que este whisky vaya a captar mucho más los sabores, los olores, la complejidad de la barrica de Borgoña, en donde luego de haber llegado a fabricarse como whisky fue almacenado un tiempo. La teoría sería entonces que si hay menor cantidad de whisky dentro de una barrica, el whisky interactúa más con la madera durante el añejamiento. Por supuesto. Ok. Y también en este caso tú hablaste, por ejemplo, que aquí dice Burgundy, implica que ha obtenido un refinado o un acabado final en una barrica que ya contuvo antes vino de este tipo. Correcto, es así. Entonces ahora muchas etiquetas nos van a decir, porque los whiskies son acabados con muchos tipos de vino. Por ejemplo, este es Burgundy, pero hay Cabernet, hay whiskies que son acabados en ron. ¿Cuán diverso es ese mundo en los whiskies actuales? Bueno, de muchos años acá, los fabricantes de whisky, no sé si Macallan fue el que empezó primero mezclando con diferentes barricas de roble, de sherry, tienen ellos de sherry y de diferentes vinos, pero también tenemos un Tilling que ha sido mezclado con Cabernet Sauvignon, con vinos de Borgoña, incluso con Oporto. Entonces, cada uno de esos espirituosos o vinos fortificados con los que se mezcle van a darle una característica especial a esa bebida que estamos tomando y que la llamamos whisky. Bueno, aspiramos en la segunda parte a expandirnos un poco más sobre ese tema. Volvemos. El agua potable es indispensable para la vida de todos. Por eso en Interagua no solo hacemos el tratamiento, sino que realizamos un proceso de producción altamente calificado, con todos los controles y mediciones necesarios en nuestro laboratorio de calidad acreditado y certificado bajo la norma ISO 17025.
Especialistas, técnicos y equipos de última tecnología trabajan 24 horas al día para verificar la calidad del agua en su captación en el río Daule, durante la potabilización y también en las redes de la ciudad en la distribución. Mensualmente realizamos alrededor de 10.000 análisis físico-químicos y microbiológicos, lo cual nos permite garantizar que el agua potable que está llegando a cada uno de los hogares de la ciudad de Guayaquil cumple con todos los parámetros que nos exigen las normas nacionales e internacionales. Estas mediciones y análisis permanentes sustentan nuestro proceso de producción y la tranquilidad y salud de toda la ciudad. Interagua, que todo fluya. Hola amigos, esta es una invitación para nuestro nuevo espacio. Hablemos de... ¿Y de qué vamos a hablar? De la familia, de gastronomía, de cultura, de modales, de salud y muchos otros temas más de interés para usted. Nos encontraremos cada miércoles a las 16 horas, aquí en Max TV Online. Guayaquil fue la sede del 36º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria, organizado por la AIDIS. En el evento regional, el ingeniero José Luis Santos, gerente de EMAPAC, hizo una sinopsis del proceso de regularización y control del agua para Guayaquil y destacó los propósitos fundamentales del mismo. Lograr el acceso universal y equitativo de agua potable y alcantarillado a un precio asequible. Lograr el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la calidad del efluente en la norma ambiental vigente y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgo. Proteger la fuente de abastecimiento, y esto vamos a dedicarle algo muy importante durante la presentación, preservando la calidad de agua y reduciendo la contaminación. Los resultados evidentes que se lograron a través de dicho proceso se verifican en la cobertura de los servicios, tal como lo expuso el ingeniero Andrés Mendoza, presidente del directorio de EMAPAC. Hoy tenemos una cobertura que llega al 95% de la ciudad, avalizado por ADERASA, de la Asociación de Entes Reguladores de las Américas, el Banco Mundial, la CEPAL, el PIB, la CAF, etc. Nuevamente de vuelta. Entonces, tú hablaste antes de un Teeling. Estabas hablando del Teeling Single Malt, un whisky irlandés que tiene madurado inicialmente en barricas que fueron, creo que contuvo Bourbon americano, y una segunda etapa que habían 5 vinos diferentes. Hablaste de Cabernet, hablaste de Cherry, hablaste de Borgoña, Madeira y Oporto. Sí. ¿Qué tan complejo es un whisky de este tipo como el que estabas hablando? Bueno, nos podemos imaginar la complejidad que puede tener este vino y la influencia que puede tener de las diferentes barricas, ¿no? La fabricación primera es en las barricas vírgenes, donde se fabricó en Bourbon, en donde viene a fabricarse este whisky. Pero posteriormente agarran parte de ese whisky y lo meten en 5 de las barricas de los vinos del Oporto, del Madeira, de los que ya han sido mencionados. Los mantienen ahí un tiempo y luego vuelven a mezclar esas 5 barricas. Entonces obtienes un producto que tiene no solo el sabor de la barrica de roble americano con el que se fabricó un Bourbon, sino que tienes algo de complejidad que te va a proporcionar el Cabernet Sauvignon, el vino de Borgoña, el Madeira,
el Oporto, etcétera. Entonces tienes un whisky muy complejo, muy agradable, que tiene gustos muy amplios y que realmente es una delicia, una explosión de sabores en la boca cuando uno toma un tipo de estos whisky. Un poco para aclarar las dudas que tengan los televidentes. O sea, al roble le toma muchísimos años alcanzar la madurez suficiente para poderlo convertir en barrica. Y en Estados Unidos una de las normas para fabricar bourbon es que la barrica sea de primer uso. Es decir, todas las barricas que han producido bourbon deberían ser desechadas, pero no, al parecer no es así. Ahí vienen los escoceses o los irlandeses y compran esas barricas y las utilizan para fabricar sus whiskies, ¿no? Para lanzar sus whiskies. Y bueno, no es el único tipo de roble, también Así hay es. whiskies que son hechos en roble español, Francés o francés. roble francés, e inclusive algún otro tipo de madera. Hay whiskies japoneses, por ejemplo, que son envejecidos en madera de cerezo. Ujú, correcto. Eso es lo que le da al whisky tanta diversidad. Ahora, ¿qué te parece si empezamos a probar uno de estos whiskies, el Dolhini? ¿Lo has probado antes? Sí lo he probado Bueno, una vez. cuéntanos mientras te sirvo, ¿qué características tiene este whisky? Bueno, este es un single malt de 15 años. Es un Highland. Y nosotros podemos observar un color amarillo, que es lo primero que da. El color nos puede ya reflejar un poco la edad que tiene el whisky o la mayoría de los componentes del whisky. Luego aquí sí vale la pena ver las lágrimas o las piernas que se llaman, porque la glicerina, a diferencia del vino, no tiene un papel mayormente importante. Y posteriormente podemos ver que está muy claro, no hay nada de turbiedad. Y luego vamos al olfato, un poco diferente a como hacemos con el vino, porque es mucho más potente. Lo acercamos muy poco y no hay que olerlo demasiado porque nos satura el olfato. Pero podemos oler pues diferentes. La madera, primero la madera, se puede oler un poco de mantequilla, un poco de Yo le encuentro a flores, flores, preso. exactamente, flores. Este es muy fresco, Obviamente la vainilla, vainilla, que lo da el roble, canela. ¿sí? Y especias, ¿no? Huele un poquito de especias al final. Sí, en términos Ahora generales es floral sí. y muy afrutado. Antes que siga, déjame decirte, vos hablaste que este whisky era Highlands y de hecho así lo dice en la botella, ¿no? Highland Single Malt Scotch Whisky. Pero esta destilería en realidad tenía el orgullo de estar en la zona más alta de Speyside. Correcto. Ya no lo tiene. Ya no. Hay una nueva destilería que está un poquito más alta desde el 2008. Y parte de su territorio está entre lo que corresponde a Speyside y a Highland. Pero podría tener cualquiera de las dos denominaciones, pero ellos siempre han preferido hablar el mejor whisky elaborado como si fuera en Speyside de Highland. De Highland. Okay. Ahora vamos a probarlo. Salud. Salud. En el gusto, por ejemplo, al probarlo, si notas bastante de primera las especias, ¿no? La madera. Tiene una duración media una en la duración boca. media. Empieza muy fuerte, pero va bajando y resulta muy agradable. Como el ustedes lo hablaban con respecto al vino, este también es un whisky equilibrado. Correcto, es un whisky equilibrado, ¿sí? O sea, hay notas de especies, hay notas frutales. Hay notas florales, ¿sí?
la vainilla está predominando, mantequilla. Siento algo ¿sí? de chocolate. Y algo de hierbas. De todos los whiskies que has probado, ¿cómo calificarías este? Bueno, en una calificación de 0 a 10, en una calificación de bueno, muy bueno, excelente, o como quieres la calificación. Ponle tú la ponderación. Hablemos de 1 a 10, ¿qué calificación Ok, le darías? yo diría que es un 8, es un whisky bastante bueno, muy equilibrado. A mí me gusta. No es de mis favoritos, pero realmente me gusta este whisky. Es un whisky que lo pides, lo pruebas, lo disfrutas. Tienes una cantidad de sabores en la boca que te resulta muy agradable. Tiene un retrogusto que no es muy largo, pero suficiente en relación a la complejidad que tiene el whisky, ¿no? Tú hablaste que no era de tus favoritos. Obviamente entendemos que el favoritismo hacia una u otra bebida depende de tus Muy gustos personal. personales. Es muy personal. O sea, lo que para mí puede ser bueno, para cualquier otro puede ser Correcto. no tanto. Así es. Ahora, ya yéndonos a tus gustos personales, ¿qué tipo de whisky prefieres? Bueno, en whiskies en general, yo prefiero los single malt. Y de single malt hay algunas marcas que son mis favoritos. Uno es el Macallan, por ejemplo. Y no necesariamente los de 21 años o no, sino el Macallan de 12 años. El de 10 años me parece espectacular. Me agradan mucho los whiskies japoneses como el Hibiki o Yamazaki. Me gustan mucho los whiskies irlandeses, desde el Teeling. Las 3 variedades de Teeling que he podido probar aquí me agradan mucho. Y de los blend, tengo 2 que realmente me gustan. Siempre me agradó de muchos años atrás el Buchanan de 18 años. Me parece excelente, espectacular, el que más me gustaba. Hasta que hace poco tiempo, parece mentira, pero hace poco tiempo pude aquí en este sitio disfrutar de el Chivas de 18 años, que lo encontré fantástico. Y desde ahí es uno de los blended que también prefiero, ¿no? Sí. Por eso uno nunca lo sabe todo, y cuando tiene un sitio como este donde puedes probar whiskies tan variados, porque hay miles de marcas de whisky, pues te das cuenta de que lo que tú pensabas que era lo que te gustaba no necesariamente es lo único. Bueno, en realidad hay tantas o más variedades de las que ha nombrado hasta aquí Luis. A él, por ejemplo, no le gustan mucho los whiskies potentes, los turbosos, ahumados. No. Sin embargo, a muchos de ustedes sí les gustará. Seguiremos hablando sobre estos temas en los próximos programas. Gracias por todo.